en alguna oportunidad me dijo que era de todas las ablaciones, de todas las trasplantes, la de córnea la más común o tal vez la más habitual. Es la que más en cantidad o en número se realiza en trasplantes. Y en ese sentido podemos tener el privilegio de aquí en Entre Ríos ser la provincia con más tasa de donaciones y con menor tiempo de espera en las listas de espera. Eso es fantástico. Nosotros, los injertos de córnea son tejidos que en otras provincias tardan 2 o 3 años en lista de espera, tanto que tienen que hacer traer tejidos, córneas donantes desde Estados Unidos, por ejemplo, donde se tiene que pagar, comprarlas, trasladarlas. Nosotros hace 7, 8 años que no traemos una córnea de afuera. Doctor, ¿y en qué caso se requiere un trasplante de córnea? El trasplante de córnea se utiliza, se necesita cuando la córnea, que es la capa transparente, lo que está por delante de la parte de color del ojo, no es transparente. ¿Sí? Y no es transparente, puede ser por traumas, puede ser por quemaduras, puede ser por un defecto que es de forma congénita, que se llama queratocono. ¿Sí? El queratocono es una alteración en la cual la córnea se va deformando y al deformarse la persona empieza a ver borroso, inclusive después se cicatriza, se rompe y entonces no solo que ve borroso, sino que al no estar transparente pierde mucho más calidad de visión. Y lo bueno que tenemos hoy es que hay diferentes tipos de trasplante de córnea. El trasplante tradicional, el trasplante donde se sacaba todo el espesor de la córnea de un paciente, de un donante, y se lo ponía en el paciente receptor. Pero hoy hay alteraciones, ya sea si hay una cicatriz superficial o si hay alguna alteración en una de las capas más internas de la córnea, que se llama endotelio, de no tener que hacer un trasplante de toda la córnea. Se puede hacer un trasplante solamente de la capa interna del endotelio o un trasplante solamente de la capa superficial, que se llaman trasplantes lamelares. Inclusive, hoy tenemos la posibilidad de que con una sola córnea poder hacer un trasplante en 2 pacientes diferentes. La parte superficial en un paciente y la parte más profunda en otro. Entonces, todos estos avances técnicos que se han desarrollado en los últimos años hacen que se pueda aprovechar el mismo tejido en 2 pacientes, entonces la cantidad de pacientes en espera ha disminuido muchísimo. ¿Y hay estudios de compatibilidad de las córneas? ¿Debe tener ciertas características? No es como los tejidos, el resto del organismo. ¿Por qué? Porque la córnea, una de las características por las cuales es transparente es porque no tiene vasos sanguíneos. Entonces, al no tener vasos sanguíneos no le llevan las defensas, ¿sí? Existen riesgos de rechazos, existen, obviamente, con estas técnicas, ya sea de queratoplastias que no son penetrantes, son laminares, superficiales o profundas, el riesgo de rechazo es muchísimo menor, pero no hay que hacer un estudio de histocompatibilidad, porque como digo, como no llega la sangre a la córnea en forma directa, se puede poner la córnea de cualquier paciente en cualquier otro receptor. ¿Y la edad tiene que ver? Sí, obviamente, eso sí. Siempre tratamos de que las córneas sean más o menos contemporáneas en cuanto a la edad. No vamos a poner a un paciente de 20 años una córnea de un paciente de 60. Claro. ¿Sí? Siempre tenemos que tratar de... Sobre todo las capas internas de la córnea, ¿sí? Que es el endotelio, que muchas veces hacemos esos trasplantes profundos. Entonces, siempre decimos, si a un paciente de 20 años le ponemos una córnea a un paciente de 60, es probable que a los 10 años se tenga que volver a retrasplantar. Inclusive hoy existen técnicas para poder posponer la necesidad en aquellos pacientes con queratocono, por ejemplo, la córnea que se va deformando, de hacer tratamientos para tratar de posponer la necesidad de hacer un trasplante, porque si hacemos un trasplante, como decimos, a los 20, 30 años y el trasplante tiene 20 años de sobrevida, es esperable que se tenga que volver a trasplantar. Doctor, ¿y el post-trasplante es difícil, es complicado, complejo? No, hoy las técnicas que hay, inclusive en los trasplantes penetrantes, en los trasplantes de toda la córnea, pues, nosotros al menos lo hacemos solamente con gotita de anestesia. Son cirugías que antes se hacían o se siguen haciendo en algunos lugares con anestesia general. Hoy las técnicas y los aparatos que tenemos, inclusive con ablación con láser directamente para que no haya cortes, se pueden hacer directamente con gotita de anestesia. Entonces, un paciente que inclusive le ponemos una lente de contacto y se van con el ojo destapado. Hay trasplantes, los trasplantes
los trasplantes profundos que se llaman endoteliales, hay trasplantes que inclusive se van sin puntos, o al menos un punto en todo el ojo, cosa que antes era impensado. Entonces, ¿qué hace esto? Que el riesgo de complicaciones intraoperatorias ha disminuido muchísimo, el riesgo de rechazo ha ido muchísimo disminuyendo en el transcurso de estos años, y la recuperación visual es mucho más pronta. Entonces, es realmente es otra. Antes era una cirugía casi faraónica, hoy es una cirugía que no es complicada, es compleja, pero no complicada. Qué bueno.